a ver. Ya. Ok, ya estamos grabando la clase. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Todo bien. Uf, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ok, ya estamos compartiendo pantalla. Ya estamos también grabando, muchachos. Entonces, bueno. Semana 12, ya estábamos a un par de semanitas de que acabe el curso. Ya hoy es el último tema que vemos del curso. Es bastante sencillo, realmente sencillo. ¿Ok? La próxima semana hacemos práctica de examen y dentro de 2 semanas vamos a estar haciendo el último examen parcial. ¿Ok? Vamos a ver quién está escribiendo ahí. Ok, ya, bueno, ahora lo escuchamos. Bueno, entonces, de una vez, entrémosle a esto. Semana 12, ahí tenemos 2 PDFs, uno que dice análisis de decisiones y otro ejercicios toma de Profe, decisiones. Sí, una consulta rapidita. dígame. Estuve que iba a ser en semana 15, pero el viernes de semana 15 no es que cada 25, profe. No me equivoqué, semana 14. Semana Ah, ok, 14, ok. dentro de 2 semanas ya hacemos el examen, el tercer parcial. Sí, de Ok. 3 semanas está todo el mundo en Navidad en la choza. Sí, sí, no, por eso decía, todo bien, entonces, Sí, profe. sí, sí, me equivoqué, disculpe, no sabía que dije eso. Ok, perfecto. Entonces seguimos aquí. Semana 12. Y descarguemos ese Excel que dice plantillas, toma de decisiones. Si alguno lo había ya descargado previamente, lo invito a que borre ese Excel y vuelva a descargar este que le acabo de subir. Lo subí hace 2 minutos probablemente o 3 minutos. Le hice un cambio mínimo ahí para que no se lo tengamos que hacer durante la clase. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el PDF que dice análisis de decisiones. Cuando entremos al tema de los ejercicios, este PDF tiene 5 ejercicios, ¿ok? Ahí vienen los 5 ejercicios. De tarea, a ustedes les va a quedar resolver unos de estos ejercicios, ¿ok? Entonces, esa es la tarea número 4, ¿ok? Que es hacer los ejercicios 1, 3 y 5 del PDF con el que vamos a trabajar hoy. Es decir, de este PDF de los ejercicios, ay, eso me molesta que no desaparezca. Ok. De este PDF de los ejercicios, hoy vamos a resolver únicamente el 2 y el 4. Créanme que el 1 y el 3 son, pero bueno, demasiado, pero demasiado sencillos. ¿Ok? El 5 sí tiene un poquito ahí más de complicación, pero tampoco es ingeniería de la NASA. ¿Ok? Entonces, para que recuerden que tarea para entrega de hoy en 8 es hacer los ejercicios 1, 3 y 5. Aquí vamos a resolver el 2 y el 4 y mientras doy la clase también vamos a resolver otro. Bueno, entonces empecemos con este PDF que dice análisis de decisiones. Resulta, muchachos, que desde que empezamos con investigación de operaciones 1 hasta este momento, todos los temas que hemos visto han implicado toma de decisiones cuantitativas, pero que tienen cierta certidumbre. Es decir, que se conocen datos, se conocen situaciones, se conocen información respecto al problema que se quiere resolver. Resulta que hay otras situaciones en la vida profesional donde no hay tanta certidumbre, es decir, hay incertidumbre, hay desconocimiento de ciertas cosas. Y al final de cuentas, muchachos, investigación de operaciones es una herramienta o un conjunto de herramientas para poder encontrar soluciones óptimas y poder tomar decisiones.
Entonces resulta que hay ciertos problemas muy específicos en donde se desconoce información, se desconocen datos. Y para ese tipo de problemas es que entra este último tema, que se llama análisis de decisiones. Son problemas donde no tenemos tanta certidumbre, tanta información que nos pudiera ayudar a generar un modelo matemático, por ejemplo, como en programación lineal, o como en modelo de transporte, o como en modelo de asignación, o un modelo o modelos matemáticos como los de teoría de colas, ¿sí? Entonces van a ver que son modelos para tomar decisiones, pero un poco distintos a los que hemos venido trabajando, ¿ok? Eso es un poco la introducción de lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, habiéndoles dado ya esa pequeña introducción, pues voy a avanzar un poquito más rápido para que la parte teórica no sea tan cansada. Entonces, pues cuando tenemos certidumbre o un grado razonable de certidumbre, entonces la toma de decisiones permite que formulemos modelos matemáticos, como la programación lineal, la programación entera o la programación no lineal. Sin embargo, hay otros entornos donde hay mucha incertidumbre o hay mayor incertidumbre. Por ejemplo, vean estos dos ejemplos. Un fabricante que va a introducir un nuevo producto al mercado. Bueno, ¿cómo reaccionarán los consumidores? ¿Cuánto producimos inicialmente? Hay que probar ese producto en algún lugar pequeño, en alguna región pequeña, antes de hacer un lanzamiento grande. Bueno, son preguntas que son válidas, ¿cierto? Vean este otro, una compañía petrolera, y hacia ahí va dirigido el ejemplo, el primer ejemplo con el que vamos a empezar a entender esto de análisis de decisiones. Es, por ejemplo, una compañía petrolera. ¿Dónde perforar para ver si hay petróleo? ¿Qué tan probable es que haya petróleo en ese lugar? ¿Cuánto petróleo? ¿Y qué tan profundo habrá que perforar para encontrar petróleo? Resulta que todos estos tipos de decisiones se basan en la información que uno tenga previamente, ¿sí? Y hay a veces, más bien, eh, hay información previa. A eso le llamamos que son análisis de decisiones con experimentación. Es decir, hay pruebas previas que nos permiten de alguna u otra manera reducir un poco el nivel de incertidumbre, pero hay otras veces donde no hay pruebas previas. Y es decir, no hay experimentación, no hay datos. Y para eso, para las situaciones donde hay análisis de... Tyler, supongo que no me está pidiendo permiso para presentar, ¿verdad? Profe, perdón, no sé por qué siempre confundo esa tecla con la de descartar que sale arriba. Tranquilo, tranquilo. Ok. Me da gracia porque ya estuvo la tercera vez. Ok. Sí, profe, Bueno. perdón. Relax, relax. Ok. Entonces, cuando estamos bajo situaciones de análisis de decisiones sin experimentación, o sea, sin pruebas previas, con poca información previa, entonces hay varios modelos que se pueden utilizar. Está el criterio del pago máximo, o también conocido como maximin. Está el criterio de la máxima posibilidad y está también la regla de decisión de Bayes. Esas tres que están en negrita y que acabo de mencionar son los tres criterios o modelos que vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque también está el análisis de sensibilidad. Pero análisis de sensibilidad, ciertamente, ya lo cubrimos o tuvo que haber sido cubierto en investigación de operaciones 1. Análisis de sensibilidad es cuando creamos escenarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando estamos con modelo de transporte de asignación, el crear un escenario adicional del escenario original del problema es hacer análisis de sensibilidad. ¿Ok? Porque estamos creando
nuevos resultados a partir de información que no teníamos. Simplemente la estamos suponiendo y queremos ver cómo reacciona el modelo matemático a partir de esa información que le estamos metiendo. Entonces, análisis de sensibilidad no lo vamos a ver acá. Solo vamos a ver estos 3 criterios. Aquí vienen explicados, muchachos, cada uno de esos criterios. Pero ya mi experiencia, después de casi ya ahorita 4 años de estar dando estos cursos de investigación de operaciones, esto es, como decía mi abuela, echarle de serenata a una sorda, porque yo se los puedo explicar aquí, hablado, y es que tras de eso estamos en lo virtual, ustedes simplemente me están escuchando. Entonces, no hace sentido, esto hace muchísimo más sentido entenderlo ya en la práctica, ¿ok? Entonces, lo que les voy a decir de acá es para que tomen nota, porque puede ser que algunas cosas que les voy a decir de acá no estén propiamente en la presentación, es que el criterio del pago máximo, que también es mayormente conocido y yo lo voy a seguir nombrando como Maximin, es un criterio sumamente conservador, ¿ok? Apúntense eso por ahí. De todos los 3 criterios que vamos a ver, Maximin es el criterio más conservador que hay. ¿Por qué? Porque escoge el máximo pago de todos los mínimos que se pueden obtener. Es decir, escoge, por decirlo muy coloquialmente, lo mejor de lo peor que podría pasar. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora más adelante nuevamente con los ejemplos. Pero sí apúntese por ahí eso, que es el criterio más conservador de los 3 que vamos a ver. Luego tenemos el de máxima posibilidad. Con este de máxima posibilidad y el siguiente que se llama la regla de decisión de Bayes, vamos a involucrar a un amigo que nos encanta a nosotros los ingenieros industriales, que es la probabilidad. ¿Ok? La probabilidad de que suceda algo. ¿Ok? A esa probabilidad le vamos a llamar probabilidad a priori, porque es una probabilidad previa a que suceda algo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el modelo como tal lo vamos a entender ahora con mayor detalle con el ejemplo, pero me interesa que veamos esto, las ventajas y desventajas. Una ventaja que tiene el criterio de máxima posibilidad es que ya involucra probabilidad. ¿Ok? Esa es básicamente la mayor ventaja. Pero la desventaja que tiene, y lo vamos a ver con el ejemplo, es que solo toma en cuenta la probabilidad del estado de mayor ocurrencia, es decir, lo que tenga mayor probabilidad de ocurrir. Y todos los otros estados no los toma en cuenta. ¿Okay? Entonces, para que se apunte eso por ahí. Por último, la regla de decisión de Bayes, y que para mí es de los 3 criterios la más robusta, porque toma en cuenta muchas más cosas que los otros, lo que hace es también basarse en probabilidad, pero no se basa solo en una probabilidad, sino que se basa en todas las probabilidades que hayan disponibles. Y al utilizar todas las probabilidades que hayan disponibles, le da mayor robustez al modelo, porque no me toma en cuenta solo la probabilidad de ocurrencia de una cosa, sino de todas las cosas que pueden ocurrir. Esa es la ventaja que tiene el modelo. Sin embargo, al igual que el modelo pasado de máxima posibilidad, la desventaja que tiene, ¿cuál es? Que depende de esa información de probabilidad a priori. Y muchas veces no se tiene esa información. Pero bueno, son modelos que están basados en eso. Hablábamos de modelos de decisiones sin experimentación, que son los que vamos a ver en esta clase, pero también hay otros modelos de decisiones con experimentación o con pruebas posteriores
que se le llaman probabilidades a posteriori. Si nosotros vamos a trabajar con modelos sin experimentación que involucran probabilidades a priori, los modelos con experimentación, al contrario, trabajan con probabilidades a posteriori. Un ejemplo muy específico son los árboles de decisión. Nosotros no nos vamos a meter en esto de árboles de decisión porque ya nos embarriala la cancha y además ya es suficiente estadística la que vimos y probabilidad que tuvimos con el tema de teoría de colas. Entonces nos vamos a enfocar simplemente en los análisis con experimentación, perdón, sin experimentación. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, para tratar de hacer esto muchísimo más claro, empecemos con el ejemplo. Entonces dice, Gopher Broke Company es dueña de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la gerencia que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo, es decir, un 25%. Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en $90,000. Sin embargo, Gopher Broke está considerando conservarla para perforar ella misma. El costo de la perforación es $100,000. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de $800,000. Así, la ganancia esperada para la compañía después de deducir el costo de la perforación será de $700,000. Es decir, va a generar $800,000 en ingresos menos los $100,000 que le costó hacer la perforación, entonces va a tener una ganancia real de $700,000. Y luego dice, se incurrirá en una pérdida de $100,000, que es el costo de perforar, si no se encuentra el petróleo. Es decir, si no lo encuentra, va a perder esa plata porque ya perforó y no encontró el petróleo. Esta compañía, y esta parte es sumamente importante, esta compañía está operando con poco capital, por lo que una pérdida de $100,000 sería bastante seria. Entonces vean qué interesante este ejercicio, muchachos, porque son cuestiones realmente aplicables de la vida real. Ven qué interesante. Entonces hay una empresa que tiene un terreno donde eventualmente puede haber petróleo, pero hay una probabilidad de encontrar petróleo de un 25%. La empresa se la puede jugar y perforar para ver si encuentra petróleo. Si lo encuentra, se va a ganar $700,000, pero si no encuentra, va a perder $100,000. Y ojo, lo último, está operando con poco capital. Y si perdiera esos $100,000, sería algo bastante serio para la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende el contexto del ejemplo, muchachos? Ok. Entonces, veamos la última diapositiva de esta pequeña presentación. Esta tabla es lo que llamamos para que vayamos, es más, voy a agarrar esto, me lo voy a llevar a Paint. Y vamos a ir poniendo, poniéndole nombre a varias cosas de esta tabla. ¿Ok? Entonces, a esto nosotros le llamamos la matriz de pagos. Matriz de pagos. No, mejor en negro. Matriz de pagos. ¿Ok? Y va a ser la matriz de pagos específicamente
esto que viene acá, esas dos columnas. ¿Ok? Ven que aquí viene un 700,000, un menos 100,000. Más bien lo voy a hacer así. Voy a ponerlo por acá. Me ayudan con ese micrófono, por favor. Matriz de pagos. Y lo que vamos a hacer es que esto... Ay, Dios mío, a veces me mata. Vamos a ver si yo hago esto más fácil. No sé si va a salir bien o no. Sí, 1000 veces más. Eso que estoy marcando ahí es la matriz de pagos. ¿Ok? A lo que ganamos o perdemos con cada decisión que se tome. A esto que voy a marcar por acá, les llamamos las alternativas. ¿Ok? Estos son las alternativas. Alternativas. Esta parte que dice posibilidad del Estado, esto es lo que nosotros vamos a llamar mejor esto, ¿no? Más claro. Las probabilidades a priori. Probabilidades a priori. ¿Ok? Y a estos dos muchachos que están acá, les vamos a llamar los estados de la naturaleza. Estados de la naturaleza. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces resulta que aquí tenemos dos alternativas. Tenemos la opción de perforar para encontrar petróleo y también tenemos la opción de vender la tierra porque había una empresa que les estaba ofreciendo $90,000 por comprar ese terreno. Y entonces aquí siempre se los cuento y creo que siempre se los voy a contar a mis estudiantes. Esto es una de las cosas que con mi profesor de investigación de operaciones hace 1500 años, por ahí el 2004, imagínense, ya hace 16 años. Siempre, y una de las cosas que aprendí con él y se me quedó grabado para el resto de la vida es, aquí está faltando una alternativa, muchachos. Es una alternativa de sentido común. Díganme ustedes, ¿cuál creen que sea la alternativa que está faltando aquí? No hacer nada, profe. No hacer nada. También es una alternativa. Y es una alternativa que muchas personas en su vida toman todos los días. Tienen la opción o tienen diferentes opciones y también está la opción de mejor no hago nada. Es decir, esta empresa puede perforar y buscar petróleo, puede vender la tierra o puede simplemente no hacer nada. Le pueden decir a la gente que le está ofreciendo la plata, no, no se lo vendo, y va a perforar, no, tampoco, no hizo nada. Es una alternativa válida, muchachos. Y como ingenieros, ustedes siempre la deben tener en cuenta. En este ejemplo en específico,
no nos dice que el no hacer nada genere un bien o un mal. Pero puede ser que hayan situaciones donde el no hacer nada le vaya a usted a generar o algo bueno o algo malo. ¿Sí? Entonces, siempre se debe de tomar en cuenta esa alternativa. Para efectos académicos, en la gran mayoría de problemas, para no decir en todos, no ponemos la opción de no hacer nada. ¿Ok? Porque no nos genera ni un bien ni un mal. Pero recuerden siempre tomarla en cuenta. Ok, bueno. Entonces estamos con las alternativas. Las alternativas son las diferentes opciones que tenemos y que sobre ellas vamos a tomar decisión. Es decir, nosotros vamos a escoger una de esas alternativas según cada uno de los criterios. Luego tenemos los estados de la naturaleza. Los estados de la naturaleza son los diferentes estados u opciones para cada alternativa. ¿Ok? Entonces, vean los estados de la naturaleza que tenemos acá. ¿Cuáles son? Que haya petróleo o que no haya petróleo. Que ese pozo o que esa tierra que esté seco. ¿Sí? Esos son los estados de la naturaleza. Solo esas dos opciones hay. Entonces vean las probabilidades a priori. Para el estado de la naturaleza de que haya petróleo, la probabilidad a priori es de 1 de 4, es decir, un 25%. Y la probabilidad a priori de que esté seco es de 3 de 4, es decir, un 75%. De una vez apúntese por ahí. ¿Cuál es el tip para poder diferenciar los estados de la naturaleza con las alternativas? Muy fácil. Los estados de la naturaleza son los que tienen asociados una probabilidad a priori. Voy de nuevo. Para poder identificar los diferentes estados de la naturaleza, la manera más sencilla es a través de las probabilidades a priori. Lo que el problema me diga que tiene una probabilidad a priori, esos son mis estados de la naturaleza. ¿Okay? Y por último, y realmente lo más importante es la matriz de pagos, es decir, a la matriz de pagos es cuánto me gano o cuánto pierdo por cada alternativa en cada estado de la naturaleza. Entonces, vean, con la alternativa de perforar buscando petróleo, si encuentro petróleo, me gano 700,000. Pero si perforo y el pozo está seco, pierdo 100,000. Por eso es tan negativo. Ojo a esta otra. Si vendo la tierra y había petróleo, me gané 90,000. Porque ya vendí. O sea, si había petróleo, pues todo bien para la otra empresa, pero yo me gané 90,000. Y de igual manera, si vendo la tierra y estaba seco, me gané los 90,000 porque era un riesgo que corría la empresa que quería comprar la tierra. Solo que, ojo, esto es muy importante, la probabilidad de encontrar petróleo es de un 25%. Es relativamente baja comparado con la probabilidad de que esté seco, que es de un 75%. Entonces, nada más para tantear un poco acá. Díganme ustedes, sin ver todavía los criterios de decisión o los modelos para toma de decisiones que vamos a ver ahorita, teniendo esta información, ¿cuál decisión tomaría usted? Yo vendo, Vende. tomando en cuenta que para la empresa es una gran pérdida, o sea, casi liquidados si no sacan. Sí, estoy de acuerdo, pero ojo,
también está el tema, y ahí es donde vamos, ¿quiénes están conmigo? Los ambiciosos, ¿quiénes se quieren ganar 700,000? No, yo esperaría un momento donde sea más viable asumir el riesgo del estudio de la Tierra de los 100,000. Ah, bueno, usted se va con la tercera de no hacer nada. Al final es eso, ok, sí está No, haciendo algo, está esperando, pero si uno se pone a no es- analizar, y si uno se pone a analizar el nivel de ganancia que deja yo, vale la pena tomar el riesgo en realidad. bueno, es Y quizás arriesgado. analizando más data, digamos, que quizás usted pueda obtener otra probabilidad. Ese es el tema, usted ya dio en el clavo. Recuerden cómo empecé la clase. Hay incertidumbre. Y nosotros como ingenieros pecamos en eso, muchachos. Queremos siempre tener un montón de información para poder tomar decisiones. Y les adelanto algo, la gran mayoría de ustedes trabaja, si no es que todos trabajan. De su experiencia profesional, sabe que es difícil tener siempre toda la información en la mano. Es muy difícil. Entonces, si bien es cierto, uno quisiera tener más información para poder tomar esta decisión, esto es, al menos en este problema, así es. Y lo va a hacer en muchos otros problemas que usted va a enfrentar en su vida profesional como ingeniero o ingeniera. Entonces, esta es la información. No puede esperar por más información. Por crudo que suene, no puede esperar por más información. Bueno, quería tantear un poco. Hay diferentes, se mostraron todas las diferentes opciones. Ya están los que se arriesgan, están los que no se arriesgan, están los que quieren más información y está el que se esperaría un poco más. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dicen los criterios que vamos a trabajar. Entonces, abramos el Excelito ese que le subí ahí, que se llama plantillas toma de decisiones. Ok. ¿Ya todos están viendo mi Excel? Sí, Sí, profe. bro. Ok. Entonces vean que aquí hay tres pestañas. Una que dice Maximin, bueno, dice plantilla, criterio Maximin, otra dice criterio máxima posibilidad y la última dice regla de Bayes. Voy a dejarlas así, bueno, la voy a poner así, para que sean más cortas, poner Maximin, máxima posibilidad, y a este nada más le voy a poner Bayes. Ok. Voy a generar una copia de cada uno de ellos para dejárselos ahí como plantilla en blanco, digamos. Ok. Y aquí les voy a poner Maximin, ejercicio 1, máxima posibilidad, ejercicio 2, y Valles, ay, perdón, ejercicio 2, ejercicio 1, y Valles, ejercicio 1. Ok. Entonces vean qué sencillo es usar estas plantillas. Las celdas de color gris son las que podemos tocar y trabajar. Las otras blancas tienen fórmulas, ¿ok? Y no las tocamos. Así de sencillo. Entonces, donde dice alternativas, pues ahí ponemos las alternativas. Las alternativas en este caso son perforar y la otra es pender. ¿Ok? Voy a poner aquí también nada, o sea, no hacer nada. Luego lo que hacemos es, vean que aquí están los estados de la naturaleza, están de E1 hasta E5. Entonces lo que hacemos es poner los diferentes estados de la naturaleza, que en nuestro caso es que haya petróleo y que esté seco. Entonces le voy a poner petróleo y seco. Y aquí ponemos, pues, la matriz de pagos. Si perforo y hay petróleo,
me gano 700,000. Si perforo y está seco, pierdo 100,000. Si vendo y hay petróleo, me gano 90,000. Y de igual manera, si vendo y no hay petróleo, me gano 90,000. El problema no me dice nada si hay un beneficio o un perjuicio de no hacer nada. Entonces le voy a poner que si no hago nada y hay petróleo, pues no me gano nada. Y si no hago nada y está seco, pues no me gano nada tampoco. ¿Ok? Entonces vean, voy a poner esto en formato de dólares. Vean que automáticamente la plantilla me hizo este cálculo. Entonces vean que estamos con el criterio Maximin. Maximin me dice que escoja la alternativa que me genere la máxima ganancia de lo mínimo que se puede obtener. Entonces vean que aquí en la columna H dice mínimo de la fila. Entonces vean que aquí viene el menos 100,000. Es decir, de la alternativa perforar, lo mínimo que se puede obtener es menos 100,000. Es decir, entre 700,000 y menos 100,000, el mínimo es menos 100,000. El mínimo entre 90,000 y 90,000 es 90,000. Y el mínimo entre 0 y 0 es 0. Entonces ya escogimos todos los mínimos de cada alternativa. Una vez que identificamos los mínimos de cada alternativa, escogemos el máximo de todos estos mínimos. ¿Y cuál es el máximo de todos esos mínimos? 90,000. Porque entre menos 100,000, 90,000 y 0, el máximo de los tres es 90,000. Entonces, nosotros vamos a decir, bajo el criterio Maximin, la alternativa a escoger es vender. ¿Se entiende cómo trabaja el criterio Maximin, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Y aquí es donde reforzamos lo que les había dicho, que es una de las, o más bien una de las características de este modelo. Este modelo es el más conservador de todos, porque lo que me está diciendo es, escoja el máximo de lo mínimo. ¿Ok? Entonces, aquí está el de los conservadores, que es, no, es demasiado riesgo perforar y perder. Mejor venda. Y se asegura 90,000. Eso es Maximin. Ojo, que no quiere decir que esta sea la decisión que se tenga que tomar. Y eso lo vamos a ver ahora. Estos son simplemente modelos para ayudarlo a usted a tomar decisiones. Ya usted ve, quien toma la decisión es usted, ¿verdad? Esto simplemente le da una guía cuando uno está ante decisiones complejas, al menos le da una guía de cuál podría escoger. Y lo que me gusta de estos modelos es que son cuantitativos. Dejan hasta cierto punto de lado la parte cualitativa o subjetiva. ¿Ok? Bueno, vayamos con máxima posibilidad. Me voy a traer esta información, la voy a copiar y la voy a pegar acá. ¿Ok? En máxima posibilidad. Los estados de la naturaleza es que haya petróleo y que esté seco, o que esté seco, perdón. Ok. Y entonces, muchachos, vean que lo que nos hace falta en este criterio, que es el de máxima posibilidad, es la probabilidad a priori. Y eso lo teníamos en el ejercicio. Que haya petróleo es una probabilidad del 25%,
y que esté seco es una probabilidad del 75%. Y entonces vean que acá en la columna H me dice cuál es el máximo. Entonces, ¿cómo trabaja este modelo? Lo que hace es, recuerden que se llama el criterio de la máxima posibilidad. Entonces lo que hace es basarse en la probabilidad a priori más alta que haya. Entonces, como tengo dos probabilidades a priori de dos estados de la naturaleza distintos, lo que me dice es, escoja el estado de la naturaleza con la mayor probabilidad de ocurrencia, que en este caso es que esté seco. Y cuando encontró el estado de la naturaleza con la mayor probabilidad de ocurrencia, escoja el pago más alto, que en este caso es 90,000. Por eso en esta celda H4 aparece un 90,000. Lo que está haciendo esa fórmula es lo que les acabo de explicar, encontrar cuál es la probabilidad más alta de todas estas celdas, y cuando encuentra la probabilidad más alta, dice cuál es el máximo de los valores que están en esa columna. Entonces, vamos a decir que bajo el criterio de máxima posibilidad, la alternativa a escoger es vender. ¿Se entiende qué es lo que hace o cómo funciona el criterio de máxima posibilidad, muchachos? Profe, ¿podría repetirlo, porfa? Sí. Lo que hace máxima posibilidad es, número 1, encontrar la probabilidad a priori más alta de cada estado de la naturaleza. Entonces, vean que aquí solo tenemos dos probabilidades a priori, 0.25 y 0.75. ¿Cuál es el mayor de los dos? 0.75. Entonces, lo que hace en ese primer paso, máxima posibilidad, es decirme, céntrese en el estado de la naturaleza seco, porque es el estado de la naturaleza que tiene la mayor probabilidad de que ocurra. Y luego, cuando identificó el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia, escoja la alternativa que le genere la mayor ganancia. En este estado de la naturaleza de seco, el que me genera el mayor pago o ganancia es vender, porque entre menos 100,000, 90,000 y 0, el mayor de todos es 90,000. Por eso es que acá aparece un 90,000. En estos dos que hemos visto, la tabla es más que todo como para tener un orden. No se hace como nada encima de ella, digamos. Pues básicamente copiar y pegar los datos es lo único que hacemos ahí. Sí, ok. ¿Sí? Gracias. No, con mucho gusto. Por eso les decía, estas plantillas, este tema es bastante sencillo. Yo les estoy dando las plantillas. Es decir, ustedes simplemente les va a tocar hacer copy-paste. Hay algunos problemas, como el último que vamos a ver hoy, que sí ya requiere hacerle un poquito más de cabecita, pero tampoco es que son ingeniería de la NASA. Vayámonos entonces a Valles. Entonces vamos a poner las alternativas, las probabilidades a priori, que son 0.25 y 0.75, y los estados de la naturaleza, que eran petróleo y seco. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace Valles? A mí, personalmente, les decía más temprano que prefiero Valles porque es más robusto. ¿Por qué? Porque lo que hace Valles es calcular un pago esperado. Bueno, profe, pero ¿qué es ese pago esperado?
es un pago que me toma en cuenta el pago per se de cada estado de la naturaleza para cada alternativa multiplicado por la probabilidad de que ocurra. Es decir, vean que aquí en esta celda H4, la que estoy marcando en este momento en amarillo, estoy obteniendo un 100,000. ¿De dónde viene ese 100,000? Ese 100,000 viene de multiplicar 700,000 por 0.25 más menos 100,000 por 0.75. Entonces, lo que me genera es un pago de 100,000. Quiere decir que me genera un pago positivo, porque a pesar de que la probabilidad de ocurrencia de que haya petróleo es baja, la ganancia es demasiado alta y compensa el hecho de tener una pérdida cuando está seco con una probabilidad muy alta. ¿De dónde sale este 90,000? De vender, de multiplicar 90,000 por 0.25 más 90,000 por 0.75. Entonces, vean que lo que hace Bayes es utilizar todas las probabilidades a priori. A diferencia de máxima posibilidad solo se centra en el estado de la naturaleza con la mayor probabilidad de ocurrencia, que en este caso es que esté seco. En cambio, Bayes dice, no, si hay una probabilidad, es cierto que esa probabilidad es alta, pero también está una probabilidad de que pueda ocurrir. Entonces, tomemos en cuenta también esa probabilidad y es por eso que genera un pago esperado. Entonces, cuando genera el pago esperado, lo que dice es, escoja el máximo de los pagos esperados. ¿Y cuál es el máximo de los pagos esperados? Este 100,000 que está en amarillo. Entre 100,000, 90,000 y 0, el máximo es 100,000. Entonces, bajo el criterio de regla de Bayes, la alternativa a escoger es perforar. Ojo, muchachos, algo que no les expliqué es que para Maximin y para Bayes, donde venga la palabra máximo, es decir, vean que aquí máximo está en esta línea, en la fila 4. Vean que aquí entonces la palabra máximo está en línea con la alternativa. Es decir, esta es mi manera de darme cuenta cuál es la alternativa que tengo que escoger. Igual que en Maximin, donde esté la palabra máximo, yo me voy a ir a esa alternativa y esa es la que debo escoger. Pero con máxima posibilidad no. Vean que el 90,000 está en esta esquina como si estuviera en línea con perforar, pero realmente pertenece a vender. ¿Ok? Entonces, para que tengan ese cuidado. ¿Alguna pregunta, muchachos, con la ejecución de estas plantillas, con ese primer ejercicio? Profe, para Dígame. digamos, el pago esperado no es como que yo espero esos 100,000, es que simplemente él hace el cálculo para decirme cuál es la mejor opción. Correcto, no es que usted va a esperar ese 100,000, lo que hace es como un cálculo previo tomando en cuenta las probabilidades de ocurrencia de todos los estados de la naturaleza, tomando en cuenta esas probabilidades, genera un pago esperado, un pago futuro, un pago ficticio, si se quiere. ¿Ok? No es que usted va a obtener $100,000, es que ese es el pago ficticio si se toman en cuenta las probabilidades a priori. Ok. Entonces vean que según el criterio Maximin había que vender, según máxima posibilidad hay que vender y según Bayes la mejor alternativa es perforar. ¿Cuál decisión se toma? Pues bueno, yo normalmente, o sea, les repito,
Esto es para ayudar en la toma de decisiones. Usted ya cuando esté en la situación, usted toma la decisión que usted quiera, pero al menos ya tiene información para tomar la decisión. Pero para niveles académicos, yo lo que les pregunto es 2 de 3. Es decir, en este caso, maximín y máxima posibilidad me dicen que es vender y Valles me dice que es perforar. Entonces, si tuviera que tomar una decisión, yo escogería vender porque 2 criterios de 3 me están diciendo que venda. ¿Ok? Normalmente no les pregunto eso, pero si les preguntara, una buena forma de tomar una decisión en este caso sería 2 de 3. ¿Quién me está diciendo cuál decisión, o sea, cuáles modelos concuerdan en una misma decisión a tomar? ¿Alguna pregunta con este ejemplo, muchachos? No, profe, yo sí tenía una duda, pero fue desde el inicio. Para las probabilidades a posteriori, no se ven igual, ¿verdad? Porque... No vamos a ver ejercicios de ese tipo. Son ejercicios de árboles de decisiones y hay otros cursos donde se pueden ver, pero yo no los veo en este curso. ¿Sí queda clara la pregunta? La respuesta, más bien. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces vamos a resolver 2 ejercicios más del PDF que dice ejercicios, toma decisiones. Vamos a resolver el número 2 y el número 4. Voy a generar, no mentira, voy a generar una copia de estos. Ok, entonces aquí le vamos a poner maximin, ejercicio 2, máxima posibilidad de ejercicio 2, y Valles, ejercicio 2. Estos mismos voy a generar una copia para resolver el 4. Y una vez para tenerlos listos. Entonces, maximin, ejercicio 4. Máxima posibilidad de ejercicio 4. Y Valles, ejercicio 4. Entonces vamos con maximin del ejercicio 2. Esto ya lo puedo cerrar. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Entonces el 1, 3 y 5 de esto que estoy proyectando en este momento son tarea. Ese 1, bueno, eso es más fácil. Ok. Vamos con el 2. Dice, Warren Buffett es un inversionista muy rico que ha consolidado una gran fortuna y desea hacer una inversión. La primera opción es una inversión conservadora con buen desempeño en una economía que mejora y solo tiene una pérdida pequeña en una economía que empeora. La segunda es una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que existen 3 escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales. 1 es que la economía mejore. 2, una economía estable. Y 3, una economía que empeora. Él es pesimista sobre a dónde se dirige la economía y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4 a estos 3 escenarios. También estima que sus ganancias en estos escenarios son las dadas en la siguiente tabla. Entonces vean que ya prácticamente nos da los datos. Me dice cuáles son las alternativas. Las alternativas es invertir en la conservadora, invertir en la especulativa o invertir en la contracíclica. Y me da los estados de la naturaleza, porque recuerden que los estados de la naturaleza son los que tienen asociados a ellos mismos
una probabilidad a priori. Entonces tenemos economía mejorando, economía estable y economía empeorando. Y estos valores que están acá, ¿qué es? ¿O qué son? La matriz de pagos. Entonces nos dice qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios: Maximin, máxima posibilidad y valles. Entonces básicamente agarremos esta información de esta tabla y la vamos pegando en los modelos de decisión. Entonces voy a poner esto por acá para irme guiando. Ok, entonces tenemos alternativas. Voy a ponerlo cortico: conservadora, especulativa y contracíclica. Tenemos economía que mejora, economía estable y economía que empeora. Los pagos aquí son 30 millones, 40 millones, menos 10 millones. En estable son 5 millones, 10 millones, 0. Y economía que empeora son menos 10 millones, menos 30 millones, 15 millones. Ok. Díganme ustedes, según Maximin, ¿cuál es la alternativa que debería escoger este señor inversionista? Le da dos opciones. Hay dos opciones posibles. Correcto. ¿Cuáles son? Conservadora y contracíclica. Correcto, porque vean que me pone la palabra máximo para ambas alternativas. ¿Por qué? Porque el mínimo de conservadora es menos 10 millones, el mínimo de contracíclica es menos 10 millones y el mínimo de especulativa es menos 30 millones. Básicamente lo que está diciendo este criterio Maximin es: donde pierde menos plata es en conservadora y contracíclica. Entonces, vamos a decir que bajo el criterio Maximin se puede escoger la alternativa conservadora o la contracíclica. ¿Ok? Es importante que digamos que o, porque a veces me ponen y no, o sea, es una. No se pueden tomar las dos, es una de las tres. ¿Ok? Entonces, bajo este criterio, se puede escoger la alternativa conservadora o la contracíclica. Agarramos esto, pegamos acá en máxima posibilidad. Voy a poner los nombres de los estados de la naturaleza. Y lo que nos hace falta aquí son las probabilidades a priori, que eran 0.1, 0.5 y 0.4. ¿Ok? ¿Cuál es la alternativa según el criterio de máxima posibilidad que debería escoger esta persona? Conservadora. ¿Está seguro? Ah, no, es. Solo buscando la máxima probabilidad. Recuerden que esta plantilla lo que me dice es: ¿dónde está la máxima probabilidad? En el estado de la naturaleza que se llama economía estable. Entonces esa es mi primer guía. Y luego, dentro de este estado de la naturaleza, ¿cuál es el pago más alto? Especulativa. Especulativa, porque me genera un pago de 10 millones de dólares. Por eso es que aquí aparece un 10. Entonces, según el criterio
de máxima posibilidad, la alternativa a escoger debe ser especulativa. Porque es el estado de la naturaleza donde existe la mayor probabilidad de ocurrencia, y a donde está esa mayor probabilidad de ocurrencia, escogemos el mayor pago posible. ¿Ok? Vamos entonces ahora con el último, que es el de Bayes. Entonces vamos a agarrar esta información. La vamos a pegar por acá. Porfa, ese micrófono. Todos tenemos sueño también. Ok. Entonces, vean con Bayes. ¿Cuál es la alternativa que deberíamos escoger según el criterio de la regla Bayes? Contracíclico. Esa palabra, no sé. Sí, es complicada. Contracíclica. Sí, Esa. contracíclica, porque vean que aquí me pone máximo de contracíclica. ¿Por qué? Porque lo que me dice es, genero un pago esperado mayor tomando en cuenta todas las probabilidades a priori con la contracíclica. Entonces, vamos a decir copiar esto para no tener que estar escribiendo tanto. Ajá. Según el criterio de regla de Bayes, la alternativa a escoger debe ser contracíclica. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejercicio? Todo bien, profe. Ok, entonces el ejercicio número 4 no recordaba que era este. Dice Jan Clark, que es la gerente de Midtown Safeway Grocery Store. Este es interesante, pero este lo vamos a hacer en práctica de examen la próxima semana. ¿Ok? Entonces hasta aquí llegaríamos. Les quedan los ejercicios 1, 3 y 5. El 1 es sencillísimo. Ahí inclusive le dan las alternativas, está donde todo se lo dan, nada más es como lo que hicimos ahorita, copy-paste y que me den una respuesta. El 3, aquí pues también le dice cuáles son las probabilidades, todo se lo da en tabla, etcétera. El que es retador es este número 5, ¿ok? Porque aquí les voy a pasar el tip de que lo que tienen, el reto que tiene ese ejercicio es determinar los estados de la naturaleza, ¿ok? Entonces, nada más recuerde que los estados de la naturaleza son los que tienen una probabilidad a priori de ocurrencia, ¿ok? Entonces, recuerde eso para este último ejercicio. Vean que no viene tabla ni nada, o sea, la tienen que construir desde cero. Y eso es lo que tiene un poquillo de retador este ejercicio.
pero de igual manera no es, como les decía, no es complicado. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta con lo que vimos la clase de hoy, que básicamente es ya el último tema, no la última clase, pero el último tema que vemos en el curso. Pero para el examen entonces entraría lo que vimos hoy y lo que vimos la semana pasada. Correcto, simulación de teoría de colas y esto de análisis de decisiones. La próxima semana hacemos práctica de examen. Vamos a resolver este ejercicio, este número 4, que yo sé que viene en esa práctica de examen, y también ejercicios de esos de simulación de teoría de colas. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Bueno, entonces, muchachos, pues damos por terminada la clase del día de hoy. Si no hay consultas, si no hay nada adicional, pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que hay tarea, que es resolver los ejercicios 1, 3 y 5 de esto que acabamos de ver. Y quedaríamos entonces para vernos la próxima semana. Buenas noches y buen fin de semana. Noches, profe. Buenas noches, Gracias. profe. Buenas noches. Pura vida. profe, gracias. Buenas noches. Pura vida, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, usted sube esta, ¿verdad? Por supuesto.